Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Esto Sin Llorar, el podcast. El día, noche, mañana, tarde o la hora que ustedes estén viendo esto, tenemos una invitada súper especial. Una leyenda dentro de la comunidad del drag ecuatoriano, del drag guayaquileño, del drag local. A la señora, porque ella es una señora. Y la tía de muchos, porque es la tía Magnolia. Magnolia Lombardi. Magnolia, bienvenida. Hola, Oberon, gracias por la invitación a tu podcast por primera vez, por y última. Y última. Bueno, inmediatamente vamos a arrancar con este episodio y no se lo pueden perder porque va a estar increíble. Get your cha-cha heels on, honey. How y'all feeling it yet? Magnolia, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo fue ser un chico gay en los 90? No, a ver, cuando yo nací en el 79, toda mi niñez yo supe que era gay y obviamente asumo que mi familia veía mis amaneramientos y mi forma de ser. Yo obviamente, tú no sabes que eres gay, ya cuando ya empiezas a leer libros y todo. Ellos siempre vieron que yo cambie mi forma de hablar o mi forma de comportarme. Pero hay cosas que obviamente uno ya nace y no puede cambiarlos así tú quieras porque llega un momento de que la presión te hace querer tú mismo cambiar para quedar bien con tu familia, pero no se puede, o sea, no se puede. Yo inclusive ya en los 90, 95, ya cuando ya tenía 15, 14 años, yo iba a la iglesia a rezar para que yo cambie mi forma de ser, porque yo sentía en mí que mi familia se sentía mal. En este caso, mi abuela, que yo fui criado con mi abuela y papá. Pero ya o sea, no hay cosas, o sea, obviamente no iba a pasar. Pero yo en mi inmadurez pensaba que sí. Asumo que también el temor de ellos, de mis familiares por la época, pues que en esa época el homosexualismo era planado. Claro. Entonces ellos decían, uy, no, o sea, cuando ya sea gay lo van a mandar preso. O también estaba el boom del VIH, o sea, va a morir de VIH, y punto. Bueno, era VIH porque en ese tiempo lo catalogaban como SIDA. Ajá, claro, era SIDA, sí, es verdad. En eso, justo yo cumplo 18 años. Y a los meses que yo cumplo 18 años, se despenaliza el homosexualismo en Ecuador. O sea, en el 97. Ajá, en el 97 yo cumplí 18 años. No, perdón, miento. Yo en el 97, sí, es verdad. No, oye, estoy confundida. Pero en el 97 yo cumplí 16 años. Ok. Y cuando es que soy mal. No, en el 97 seguramente. Si eres del 79 al 89, son 10. Son 10. Al 99 son 20. 20. Entonces, réstale 2, en el 90 cumpliste 18. Ya, entonces sí es verdad. En el 97 Matemáticas con cumplí... Magnolia. No, terrible esta. Al 97 ya justo cuando yo tengo mi cédula de mayor de edad, se despenalizó. Que era con la franela roja atrás. Sí, ajá, y era de plástico. Era de plástico. Y ahí fue que obviamente, aunque se despenalizó, el proceso con la gente, a enseñar a la gente vino después, porque igual la gente te discriminaba. Pero ya fue como que para ellos un alivio, pero yo nunca lo vi de esa forma. Claro, pero era algo Para mí era algo normal, pero tal vez para ellos fue un alivio y ya asumo que no hubo una aceptación como tal de mi familia, pero ya vieron que ya no iba a cambiar. Bueno, me dices que tú te criaste con tu abuela. ¿Cómo fue el mundo como tal? Porque si bien es cierto, trataban de cuidarte y tal vez yo por eso entiendo, porque el mayor temor de un padre es que a algún hijo le pase algo. Y más en esa época que los mataban, morían de sida, como se decía, claro. Iban presos. Era terrible, la sociedad le terminaba demasiado. ¿Cómo era para ti salir a la calle siendo tú un chico con maneramientos que evidentemente no era normal para la época? ¿Cómo te sentías tú? Porque me imagino que en la calle te decían cosas, claro, qué sé yo. O sea, tú sales a la calle y... O sea, yo en mi caso yo siempre prefería estar, me imagino que por lo mismo en mi casa.
yo siempre fui un chico de casa, o sea, no salía, solo salía a la tienda y ya y regresaba. Obviamente, al salir, ya cuando eres más grande y empiezas a tener más amaneramiento, la gente te molestaba y obviamente eso te incomoda, o sea, era algo incómodo para mí como tal. Y a veces también me molestaban cuando yo iba con mi abuela y a mí más me daba vergüenza era por ella porque yo decía, chuta, ella me están molestando, a ella no le va a gustar y cuando llegue a casa me van a llamar la atención. Pero son cosas que, yo no lo podía cambiar. Yo no me iba a poder afiliar con alguien que me esté molestando en la calle porque yo tampoco soy de mucha pelea. Entonces, tú vives con esa carga en esa época. No sé si ahora le pasa a los chicos No, ya no pasa. de que cuando sales a la calle, claro, bueno, ya no te molestan, pero tú vives con esa carga y ya con el tiempo ya se vuelve hasta costumbre de que la gente te moleste porque ya uno como ser humano Lo normaliza. lo normalizó. Se normalizó y ya me jodiste. Porque a veces hasta tú ibas a un local comercial o a un centro, un policentro, lo que sea, no te dejaban entrar por el simple hecho de ser amanerado. No te dejaban entrar. Ajá. Entonces tú inclusive si querías ir, tenías que entrar así todo formal y ahí a pasar. Eso pasaba en esa época. Claro, estamos hablando de los 90. De los 90, que cuando yo ya tuve mi adolescencia ya a mi adultez. Sí, y inclusive en el colegio fue terrible. Eso te iba a preguntar, ¿cómo era la educación En en el esa colegio, época? o sea, la educación, o sea, sí era permitida para todo. Claro, pero me refiero al ámbito de que tú sabiendo, y era evidente, Claro, evidente o sea- que eras un chico gay, ¿cómo era para ti el entorno de alumnos, profesores incluso? Bueno, en el caso de los alumnos, mis compañeros de colegio sí me quisieron mucho, me aceptaron. Había rechazo más de la gente, había rechazo de los otros chicos de los otros cursos que me molestaban, como tal, me quitaban el dinero, o a veces yo se los daba, pero me quitaban el dinero para ir al bar, pero los chicos de mi curso, ellos me cuidaban. O sea, por ese lado, mis compañeros de colegio sí me cuidaban. Te protegieron muy. O sea, muchos me protegieron y me cuidaban. Igual yo a veces los ayudaba con la tarea y esas cosas. O sea, era como que yo pagaba Tu seguridad. mi seguridad. Ok. Que eso yo también ya con el tiempo Lo entendí. Lo entendí. Dije, bueno, fue así. Los chicos también, al final de cuentas, nada en esta vida es gratis, claro. El problema ya un poquito más fuerte vinieron no con todos los profesores, porque habían profesores que sí te aceptaban como tal, pero habían profesores que no. Y esos eran los que te dejaban de año solo por el simple hecho de ser gay. Habían chicos que se quedaron, inclusive amigos míos, se quedaron de año por eso. Yo, aunque sí tuve discriminación por varios profesores, yo nunca me quedé, sí pasé. Me dejaban supletorio y todo eso, pero yo sí pude pasar. Es posible. Si es lo que Había posibilito, pensé que caminé bien o todo, pero al final yo sí, con ellos sí pude, pero sí tuve amigos que por el simple hecho de ser gays los dejaron de año en esa época. Ahora ya eso ya está ya La loca va con unas blusitas, obviamente. Ajá, sí, pero no, en esa época era terrible. Imagínate cómo ha cambiado y ha transgredido todo esto que ahora tú ves niños de 12 años que ya abiertamente son gays. ¿Cómo tomas tú eso ahora que lo ves? ¿Te hubiera gustado vivirlo a ti en esa época o crees que hubiera sido mucho? O sea, tal vez me hubiera gustado, sí, por una cuestión de sentirme bien. Pero ahora yo viéndolo, para mí o sea, se me hace como un poquito incómodo. Aunque a mí me gusta, o sea, a mí me gusta cuando algo es... Fluye. No, a mí me gusta cuando algo llama la atención para mal para otra persona. O sea, si a ti te molesta esto que este niño está haciendo, a mí me gusta que esa reacción que genera hacia la gente, que también la genera hacia mí, pero déjalo que vivir con su vida porque obviamente tú eres un ser humano y tienes que fluir a la edad. O sea, tienes que buscar tu mentalidad, tu sexualidad, tienes que dejarla fluir con el tiempo para que cuando ya seas adulto yo dije, ok, O sea, viví lo vas esto, recordando. viví esto y ya cuando ya llego a mi madurez mental, entonces yo ya digo, eso me gusta y eso es lo que voy a hacer, voy a hablar con la carrera o con la música o con lo que todo. Y así me gusta, pero siento que si me hubiera criado en la época de ahora, fuera más idiota, fuera terrible, porque yo cuando era
con mis problemas, o sea, no problemas, con mis temores cuando era gay, yo tenía una homofobia interiorizada. O sea, es En la verdad. adolescencia, sí. No, fíjate que yo sabía que era gay, pero yo tenía un rechazo hacia los otros gays. Pero tal vez porque tú no querías ser como ellos o qué. No, era porque la gente me molestaba. Y, o sea, y cuando yo, ¿cómo te digo? Yo tenía amigos gays, pero si me veían con otros gays, o iban a decir que éramos gays. Entonces, yo tenía así como es una problemática que la tenía en mi adolescencia, que sí tenía amigos gays, pero eran muy pocos. Porque no quería tener mezclado. muchos amigos gays o que me vean con gente gay. Que obviamente que lo superé gracias a una fundación que en esa época era Vida Libre, y en las fundaciones te dan talleres y esa cosa, y ahí tú superas. Porque inclusive mi personaje como Magnolia, mis chistes mis chistes de humor negro vienen a eso, es más a atacar a otros. Que eso ya es una cosa que yo ya me crié toda mi vida y la gente me quiere por ese humor negro que yo siempre saco en las conversaciones o en cualquier momento. Que no es por maldad o criticar, sino es algo que ya me nace a mí natural. Fue como tu escudo protector en ese momento que fuiste creando con el tiempo. Y al final se quedó contigo. Al final se quedó conmigo, pero obviamente ya ahora acepto a todas bonitas, feas, blancas, negras, pobre, millonaria. Pagadoras y no pagadoras. Sí. Ya entramos a la parte de Magnolia, que mencionaste que ya es algo que se vino contigo, por el carácter, por la personalidad, que es muy importante, y tu humor. ¿En qué momento pasaste de ese chico que ya tenía una cédula, que ya habían despenalizado la homosexualidad en el Ecuador, de que ya se podía ser un poco más abierto, dejar de ser esa persona de la cédula a convertirte en Magnolia? ¿En qué momento pasó y cómo pasó? Ya, o sea, pasaron 2 años. O sea, a los 20. A los 20. A los 20 me acuerdo que una fundación era del 99, el 31 de diciembre o 28 de diciembre del 99, ya entrábamos al nuevo milenio. Entonces, en el grupo de la fundación, los grupos de nosotros éramos voluntarios, decidimos hacer una fiesta para recaudar fondos donde los chicos iban a ir vestidos de chicas y las chicas lésbicas iban de chicos. Cambio de roles. Ajá. En esa fiesta y ahí iban a hacer show y todo. Cuando yo llego a esa fiesta, me acuerdo tanto que cuando un amigo me maquilló, que en paz descanse, Eduardo Bautista, o sea, mejor bella porque soy bella, pero ahí era más bella, era más joven. Y me acuerdo tanto que inclusive Pelucas y Postizos, cuando no era el local que tiene ahora, era un local que quedaba en el centro, él alquilaba sus pelucas nuevas para los chicos en la fundación, inclusive para esas fiestas, eran unas pelucas hermosas para esa época. Para esa época. Para esa época. Ahora tú la ves, tú dices, ¿cómo es una aguante que es carísimo, esa mujer se ha hecho millonaria. Te lo juro. No sé por qué. Eso ser vivo y feo a vender a $30. Sí, bueno. Ya, en esa época ella tenía un puestito de ahí, justo atrás de mi casa, me acuerdo tanto, y ahí las locas íbamos, ustedes son de la fundación, sí, ahí sacaba las pelucas y te las llevaba. ¿Cómo era? Porque hoy en día tú vas y tú te sientas en un local a buscar ropa de mujer como hombre y no pasa nada, te atienden normal. Pero en el año 1999, ¿cómo era para ti ir a ese local a buscar una peluca? Aún sabiendo que para la época... Ahora, en Pelucas y Postizos siempre nos dio esa apertura. Ok, era De muy que abierto. cuidabas tú. O sea, igual me imagino que ella como ve un cliente, obviamente ella le da la apertura y ella, o sea, pelucas en el 2000, en el 99, o te los compraban los gays o los artistas de televisión. Porque ni siquiera la gente que con cáncer y todo, porque eran pelucas, son pelucas de fantasía. Claro. Entonces, ella nos veía como futuros, como clientes, Como compradores. potenciales compradores. Ajá. Y tú sí ibas y te la probabas. Ahí se la dejaba. Ahí sí ellos sí te dejaban probar. La cuestión con la ropa, ahí sí es con un poquito de revisión. Porque tú no, o sea, o llegabas a un local a comprar ropa, pero no podías probarte. O sea, simplemente al ojo cogías. Solo te la veías o te ponías ropa de alguien que te prestaba. O de alguna hermana tuya o alguna amiga tuya. Yo me acuerdo que la peluca sí la alquilamos en Pelucas y Postizos. ¿Y la ropa cómo Y se el vestuario me lo prestó una amiga que ella era bien fashion, así. Parece donde la prestó de esa, no era italiana.
Entonces, ahí nos prestó a mí y a mi otra amiga con la cual nos vestimos. Entonces, ahí nos prestaron la ropa y ahí fuimos a esa fiesta que me vi muy bonita, pero igual todavía me faltaba la inseguridad. Pero en esa fiesta había el organizador del Miss Ecuador gay, Ya. que él me imagino que me dijo, uy, hermano, tú te ves bonita como que para vayas al Miss Ecuador. Pero ella me lo dijo, ya ahora después analizando que me lo había dicho que quería candidatas de relleno, porque ya tenía sus ganadoras. Igual yo me sentía bonita y me salí y participé en ese concurso que ni siquiera quedé en nada. Era todo siguiente Ni siquiera conveniality, nada. ¿Cómo fue el impacto de verte por primera vez ya vestido con todo? Porque me imagino que la ilusión de ponerte la peluca, de que me van a prestar la ropa, de que me van a prestar unos zapatos. Pero ya cuando ya estabas ya montada completa y te viste al espejo, ¿cuál fue? Bueno, han pasado muchos años. ¿Cuánto? Desde el 99. Ya 26 años. Ya 26 También. años. Ya, imagínate, 26 años y tal vez recuerdes o no ese impacto de ver por primera vez a la persona que tal vez en ese momento no sabías que era Magnolia. Ajá. O ya sabías que era Magnolia. No, allá sí sabía que era un nombre. Pero ¿cómo fue ese impacto de verte por primera vez? O sea, me gustó mucho el cambio y la belleza con la cual yo en mi adolescencia me veía, porque yo siempre quise ser una chica. ¿Ok? Ajá. Yo no quería, o sea, yo sabía que era un chico gay. En esa época ni siquiera sabía que había el término trans o transexual. Era gay. Yo quería, o eras gay, O eras- no, ni siquiera había el término travesti. O eras gay, para mí, o eras gay, o eras hombre, o eras mujer. Entonces yo quería ser mujer, pero una mujer ideológica. Ni siquiera sabía el término de mujer trans. de una mujer trans. Pero cuando me vi yo dije, uy, wow, me gusta mucho, aunque en ese momento era muy incómodo estar con los zapatos, el vestido y todo. Pero sí, fue un impacto, fue algo que a mí me impactó mucho y me gustó también por la aceptación que tuvimos en ese público, en esa fiesta, en ese momento por la gente. Porque todas nos vestimos. Y había tías que estaban terriblemente feas. Había una que se parecía al Rey León con el labio pintado. Pero habíamos chicas que estábamos bonitas. Entonces, pasó lo de este casting En el Miss Ecuador. del Miss Ecuador y hubo el Miss Ecuador en una discoteca que se llamaba Marcos Resurrection en Urdesa, que era Marcos Tapia el dueño. Ah, ok. Entonces, a Marcos Tapia, él me ve y yo le gusto como para presentarme, porque él en esa época era uno de los pocos sitios que presentaba shows de transformista, porque estaba Marcos Resurrection y estaba Outside, que no me acuerdo si en esa época se llamaba Outside, pero eran los dos sitios que presentaban shows trans. Los únicos que tenía. Ajá, sí. Los únicos sitios que presentaba, porque también estaba Judá, pero Judá no presentaba show. Judá era más para mujeres lesbianas y también era más como para stripper, pero había mucha gente gay. Entonces, en esa época una amiga que se llama Scarlett, no sé si tú la estás escuchando. Ok, Scarlett, sí. En esa época estaba de moda It's Not Right But It's Okay de Whitney Houston. Y como Scarlett, ella se ponía una peluca corta que justo en ese show, en ese concurso ella también participó. Ella se quedó creo que en tercer puesto. Ella tenía ese look de Whitney Houston y Marcos le dijo a ella que haga ese show de Whitney Houston en su discoteca It's Not Right But It's Okay. Pero Marcos le pedía 2 canciones. Y la negra, como es negra bruta, solo que sabía esa canción, porque ni siquiera se sabía I Will Love Is Review, que ya tenía años, y un poco de canciones que tiene. Pero era del 95 al 2000, claro. Años, pues. Claro, ya Whitney Houston ya se drogaba de algo. Entonces, le pide 2 canciones, pero la Scarlett solo se sabía una. Y yo de broma le digo, porque en esa época también salió El Príncipe de Egipto, donde sale Mariah Carey con Whitney Houston. Entonces yo le digo, a mí me gusta mucho Mariah Carey y Whitney Houston. Yo tenía justo esa canción, le digo de broma, pero si quieres yo salgo de Mariah Carey y hacemos Will You Believe. Entonces yo digo, sí, lo hagamos. Me acuerdo que lo ensayamos, ese show era un jueves. Lo ensayamos en la mañana porque mi amiga no sabía qué hacer. Y yo le dije esa broma el día miércoles, lo ensayamos el jueves y lo presentamos ese jueves en la noche. Y ahí te lanzaste el mismo día. Sí. Como show. Ajá. No, era más como
era la secundaria de ella, porque la principal era Whitney Houston. Ok. Pero ya haciendo un show por primera vez. Sí, y ahí fue por primera vez. Y entre comillas gustó Mariah Carey. Pero al final también, como marketing, Marcos quería más chicas que hagan show. Porque ya todas las chicas que hacían show con él en la boda, ya todas se fueron a Europa a prostituirse. Todas ellas sí se hicieron mujeres. Sí. Hicieron entre ti, la Rafaela, la Alejandra, la Renata, todas esas chicas que en esa época hacían show como nosotras. No empezamos, pero ellas sí viajaron y hicieron su vida allá en Europa. Entonces, volví a ser de Mariah Carey en ese mismo sitio y ya cambiamos de personaje. Porque Mariah Carey no era muy popular en el ambiente que ellos se manejaban. Y hicimos algo más latino como Alejandra Guzmán. Y con Alejandra Guzmán fue que yo ya despunté y gustó mucho. Y con Alejandra Guzmán ya sentí realmente que el público quería a una Magnolia en el escenario. Todavía no eras Magnolia. No. ¿Cómo te presentaba? Por ejemplo, en el Miss Ecuador, ¿cómo te presentaste? Ya, ahí sí era Magnolia. ¿Por qué? Porque me decían que yo necesitaba un nombre para concurso. Ajá. Y yo antes de la primera vez que me vestí, yo me llamaba Paquita. Por una novela para del barrio. Yo hago Paquita Gallego, ya. Entonces yo... Oye, estaba chiquititito cuando vimos esa novela. Yo ya tenía 18 años, 19 años. Entonces yo me decía, solo por joder Paquita, pero nunca me llamaban Paquita. Pero me dijeron, tú no te vas a llamar Paquita en un Miss Ecuador. Entonces, en esa época también habrían reprise de estas novelas de Marimar, María Mercedes, creo que era María Mercedes. La mamá de una de estas Marías era Magnolia. Ya. Entonces mis amigas, inclusive estaba la Scarlett también y el Cristian Landeta, que todavía anda por ahí. Ellos dijeron, tú te llamarás Magnolia. Y yo dije, bueno, y el Lombardi lo saqué porque en esa época también estrenaron Verde Lovera, claro. Y lo saqué por Hugo Lombardi. El Lombardi sí me lo puse yo. Entonces te llamarás Magnolia Lombardi. Y ahí yo salí con Magnolia Lombardi por ese concurso y ya Magnolia para los shows. Ya, de ahí ya comenzaste con los shows. Ajá. En estas, eventualmente saltando entre las pocas discotecas que hacen shows. Sí, no, en esa época solo hacía show con Marcos Tapia porque éramos como las hijas de Marcos. Éramos Dumont porque todas teníamos el apellido Dumont. La Javier López, inclusive Rudy Arana también fue parte de la hija de Marcos Tapia. Y solo hacíamos show porque también en esa época como eran solo 2 sitios que presentaban show, estaban las chicas de Oxar y estaban las chicas de Marcos Tapia. Me comentaste, que tú siempre quisiste ser una mujer trans. Bueno, una mujer. No una mujer trans porque no sabías lo que era el trans. Claro. Simplemente querías ser una chica. Sí. ¿Qué fue lo que a ti te impidió? O tal vez no te permitió o no te dejó dar el paso de hacerlo tal como querías. Ok, sí. Pasaron años con Marcos Tapia, creo que pasaron 6, 7 años. Inclusive, ya cuando entré a hacer el show en Vulcano, yo ya los trajes ya también se vuelven más sexy, más pequeños por la influencia de Brasil, y en este caso por Vanier Basilio, que traía sus cosas de afuera y era más como garotas y más sexy. Y eran unas muñecas. Ajá. Maía, por ejemplo, era hermosa, la rubia, Sí. tiene un cuerpito. Entonces, la vaquera no, pues la vaquera en gladiador. Pero sí habían chicas que eran limitadas y eran ladies. Claro, parecían, Sí. daban la fantasía de una muñeca. Ajá. Y eso también era el morbo que generaba a la gente decir, pero ella es hombre, pero para él es mujer. En eso, mi primer paso fue ponerme silicona en las nalgas porque yo no tenía nalgas. Era como mi íntima la lista. Así, no tenía nada de nalgas. Entonces mi primero fue ponerme nalgas y yo me acuerdo tanto que yo cuadramos con la Thaís, que la Thaís fue la que me puso la nalga, no la Mafer Milenka, y habíamos cuadrado 2 litros de silicón. Pero eso es mucho. Sí, pero espérate un ratito. Yo no lo sabía, pues para mí 2 litros eso es como 2 fundas de leche y yo dije, no va a hacer nada. Pero por precaución pusimos primero 1 para ver cómo reaccionaba mi cuerpo. Igual, si hubiera reaccionado mal, le hubiera quedado muerta. Pero hacemos con él 1 litro.
Y en eso me pusieron, fui a la me acuerdo tanto en un sitio X, y yo de ahí cogí un taxi, me fui a la casa, no podía sentarme, debía que irme acostado a mi casa. Y después, ¿Tú todavía vivías con familia? claro, yo todavía vivía con mi ¿Y con mi y hermano. cómo hiciste para llegar? O sea, ¿dijiste o No, entrar a mi cuarto y pasar acostado boca abajo 15 días. Yo era voluntario en esa época de una fundación, así que no tenía un trabajo, no era un trabajo como tal, pero tenía esa obligación que como sabía lo que yo había hecho, me dieron 15 días de reposo, se podía decir. Ya después se lo dije a mi hermana, que era con quien yo vivía. Cuando ya vamos a ponernos el otro litro, me dijeron que no era necesario porque ya tenía suficiente. Y y ya obviamente con el tiempo eso se infla porque es un caucho que si las personas que me ven, no, esto no fue lo que yo me puse menos, pero con la época se infló. Bueno, cuando yo ya salgo, en los shows de Vulcano sin esponjas, y obviamente era delgado, no tenía, Claro, eran fotos a la tía. no tenía ese Claro, cuerpo. claro. Fue terrible. Sí, entonces cuando yo me veo y causo esa sensación con los chicos, porque a Vulcano iba mucha gente todo. Claro. Yo causo esa sensación, yo dije, wow, no es lo mismo la Magnolia de las esponjas que la Magnolia sin medias, porque ya no salía con medias, solo me ponía una media, o si no salía con medias, te ponías aceite en las piedras porque ya no necesitabas ponerte las medias. Entonces dije, wow, fue fuerte la impresión para mí como para querer ser una chica trans. ¿Qué fue lo que me detuvo inclusive en esa época? Yo toda la vida fui contador y a mí siempre me ha gustado trabajar en una oficina y todo. Yo me puse a pensar en ese momento, si yo me hago una chica trans, no voy a poder trabajar en una oficina porque en esa época no habían los derechos como tales ahora. Estamos hablando del año que 2008, por ahí. Ya estamos hablando de 2008, sí. Entonces yo dije, no, ¿qué me tocaba para ser trans? O sea, para ser una chica trans. Trabajadora sexual, cocinera, que no sé cocinar ni un huevo, peluquera, no sé nada tampoco, o ser bruja. Entonces dije, no, o irme a otro país y hacer lo que hacían muchas chicas, ser trans, pero trabajando en la prostitución. Y eso no, en realidad no era para mí. Y dije, no, me voy a quedar aquí nomás en Ecuador porque, o sea, tampoco iba a ser una chica trans aquí en Ecuador porque es difícil. Si es difícil para una chica trans afuera, peormente acá en este país. Y dije no. Y me quedé, y ahí me detuve. Pero todavía seguía haciendo Magnolia en las noches, los fines de semana en la discoteca. O sea, fue más que nada una decisión por comodidad laboral. Sí, y por tener una buena calidad de vida. Porque no hubiera tenido una buena calidad de vida si me hubiera hecho una chica trans. Al menos en esa época. En esa época. Sí. Si me hubiera ido de viaje, tal vez ya tuviera mi mansión, ni siquiera cada vez aquí. te veo te veo en la discoteca, te hago el feo. Pero no, sí. No sé realmente qué hubiera pasado. Pero muchas chicas que se fueron en esa época, que te digo, Alejandra, Renata y todas, muchas hicieron su vida con sus parejas de allá en Holanda porque es una cosa muy diferente. Claro. Allá sí es legal y es una cosa, es otro mundo. Pero me hubiera ido bien, me hubiera ido mal, eso No lo sabes, claro. nunca lo voy a saber. ¿Cómo ingresaste tú a Vulcano? Ya hablando de Vulcano, que para mí personalmente es la época dorada del drag Ajá. en Ecuador. Para mí, y lastimosamente, yo estaba muy pequeño. Yo alcancé el último año de Vulcano. Pero no fue el que mejor. fue la decadencia. Sí. Porque ya no iba la misma gente que iba, no era el mismo era el público, mismo show. no eran los mismos shows. De hecho, el último show que yo vi, que ahí fue donde Wagner finalmente dijo que iba a cerrar Vulcano, estuvo Shirley Stoner, que ahorita vive en España, pero ya no había. Entonces, yo recuerdo haber ido una vez antes de yo tener la vida abiertamente gay, como la llevo ahora. Fui una sola vez. Y recuerdo, para mí fue súper impactante, vi a Maía, no sé si recuerdas a Maía, que era la flaquita rubia, Sí. que era bellísima. Había un moreno con una porte que hacía stripper. Y vi a Wagner, evidentemente, pues, ¿no? Y estaba Dara, La verdad, animal. ya. A ti, la verdad, no recuerdo haberte visto, pero son como flashbacks de lo Sí. poco que yo vi.
Y la única vez que fui, que yo quedé impresionado. No, en ese momento yo no dije, esto es lo que yo quiero para mí, porque evidentemente no llevaba esa vida. Pero ya ahora que ya tengo más conciencia, incluso antes, ya cuando yo comencé en esto del drag, para mí personalmente Vulcano es la época dorada del drag en Ecuador. Y de hecho es la cuna del drag en Ecuador, como está. Inclusive es la cuna de las discotecas grandes, porque solo eran sitios pequeños los que yo prácticamente en esa época tú podías aquí montar una discoteca y eso se llenaba. Sería hacía show allá arriba, que era así como en las discotecas por el 2000, Por las restricciones, eso. Ajá. ¿Cómo yo entré a Vulcano? Como yo ya tenía un nombre donde Marcos Tapia y cuando Marcos era un sitio como pequeño y empezaron a ver los sitios grandes, entre estos fue Vulcano, como yo ya tenía un nombre entre mis amigos, Fabián Cabezas, La Pierina, ella fue que me recomendó realmente para que yo haga show en Vulcano porque necesitaban chicas, porque ya las que empezaron en Vulcano o no eran drags o ya dejaron de hacer show, porque había muchas chicas que se montaron a hacer show en Vulcanos y no necesariamente eran drags, o sea, eran chicas de acá como se podría decir en esa época baby drags, que recién empezaban y ya al final, si gustaron o no, ya en ese momento se descartaba. Entonces, yo ya tenía mi nombre, pero yo no había ido a Vulcano porque yo estaba todavía siendo fiel con Marcos Tapia. Y cuando me invitan, ya Marcos Tapia, o sea, él tampoco ya no tenía gente. Okay. Él también ya quemó muchos sus cartuchos con nosotras y inclusive yo lo ayudaba en el bar a Marcos y yo ni siquiera hacía shows. Porque o sea, más le convenía pagarnos a nosotras trabajando con él en el bar que haciendo shows. Entonces vino en Vulcano y yo llego, pero Wagner era muy reacio a contratar mucha gente. Cuando yo hago mi primer show, a quien yo le gusté fue a Ricardo Wagner. Y yo fue por Ricardo, es que él quiso que yo ya haga otro show, porque el primer show que tú hacías en Vulcano era un show, tú monta un show, si quieres coger vestuario, monta un show lo que tú seas. ¿Te pagaban? Claro, ese show lo ¿Cuánto te pagaba. pagaban en esa época? O sea, en realidad no me acuerdo, pero creo que no me acuerdo si eran 40 o 60 dólares. Lo mismo que pagan hoy en día algunas algunas cobran eso también. Pero obviamente en esa época Era bien pagado, claro, era bien claro. pagado. Entonces, seas nueva o seas vieja, Te pagaban eso. les pagaban a todos lo mismo. Chévere. Ya, y gustó el primer show que tú lo montabas sin la ayuda de ellos. Y le impactó a Ricardo y Ricardo dijo, bueno, sí, vamos a volver a repetir contigo y ya con bailarines de Vulcano, con luces de Vulcano, con retoques de Vulcano. Y ahí fue que, después que yo ya me quedé, inclusive estaba con la animación de Dara Ángeles también. Dara ya estaba ahí. Claro, porque Dara también, nosotros asistíamos a una fundación donde éramos voluntarios y teníamos ese contacto inclusive con Dara y con Wagner y con Vulcano, pero yo no iba a Vulcano, pero yo seguía con Marcos Tapia. Entonces ya llegué a un sitio que tal vez pienso ya me estaba esperando, porque yo ya conocía a las chicas que estaban trabajando allí. Y también después entró Rudy y otras cosas que en esa época también Vulcano no te dejaba entrar a que cualquier persona se suba en la tarima. O eres nueva o le caes bien realmente al dueño de la discoteca, que eso fue lo que pasó. Y gustó, y ahí quedamos. Lo que tú dices, claro, yo entré a Vulcano en la mitad de Vulcano, porque él vivió una época cuando fue un boom que ni siquiera tenía mucha, era como un corral de gallín, de esos donde hay peleas de gallo, porque eran baranas donde la gente se sentaba y la pista era, ajá. Después hubo la remodelación, que ya sacaron esas barandas, hicieron todo más bonito, y ahí fue la mitad del éxito en Vulcano, hasta la decadencia, que me imagino que fue cuando ya tú fuiste, pero ya Vulcano cerró conmigo un 31 de enero, pero después volvió a abrir,
que trajo a esta chica, pero ya yo ya no estaba con él. Entonces sí, fue una cosa de locos. Tú aprendes, o sea, en sí tú aprendes con las chicas. Ellos traían chicas de afuera, las hileras, la música, las luces, todo. Y eso fue para mí, sí, mi discoteca con Marcos Tapia fue mi escuela. Vulcano fue mi colegio y mi universidad. Porque ahí fue también donde yo ya sentí mi seguridad con mi cuerpo y todo lo que tuve con la cuestión del silicón. Bueno, dentro de todas las experiencias que pudiste haber vivido dentro de Vulcano, porque me imagino que fueron muchísimas, pudiste haber conocido mucha gente, muchas drags. Ajá. ¿Cómo era el ambiente entre drags en esta época? Porque hoy en día yo considero personalmente que es muy tóxico. Pero yo no me imagino cómo era el ambiente entre drags en ese momento, o sea, en el 2008, 2009, quería. O sea, como te digo, tenía amigas como Darángeles y Pierina que ya eran conocidas, y entre nosotros no había envidia. Inclusive estaba Freddy Moreira, o estaba había otras chicas que ahorita no me acuerdo los nombres, y entre nosotros no había envidias. La envidia realmente ahí en Vulcano Era del dueño. era de Wagner. Sí, lo sé. ¿Por qué? Porque él siempre se presentaba y él se volvió, o sea, en producción era muy bueno, pero él se vuelve muy repetitivo, que cuando él sale, él siempre se fijaba en una cuestión de aplausos. Aplausos poquitos para y salía la otra, en este caso, perdón, Osvaldiano yo, y esa pero ella se venía abajo por los aplausos. Y eso era lo que a él no le gustaba. Y cuando te maquillaba feo. Y cuando te daba un vestuario, te daba el peor vestuario. Dios, o listo. Cuando venía la producción de Ricardo, él sí se decía, él entraba cuando te veía con un vestuario feo y decía, no, pero ¿por qué estás con esa ropa? Y tú decías, no, Wagner me la dio. No, niña, venga, y se cambia. Ahí había esa rivalidad. Para mí, Ricardo, yo le agradezco mucho a él, porque si no, aunque yo podía haber salido con un saco de papas, porque yo era seguro con mi show, pero gracias a él, tú salías más arreglada. Claro, él se preocupaba mucho sí, por eso. Ajá, por la producción, pero obviamente eres un negocio. O sea, no vas a querer que una payasa salga a hacer un show y que la gente que está pagando una entrada crema barata, ver un show feísimo. Cuando llegaban las chicas, las invitadas de Brasil, la Lily Kill, la Belle Beauty, la Wagner le decía en su portugués que nosotras éramos envidiosas y las odiábamos y hablábamos mal de ellas. Eso yo me entero cuando yo viajé a Brasil y hablo con las chicas y ellas te tratan mal. Y yo digo, pero si yo no te dicen nada. Y vaya, y Dini Kir en Brasil me dice, no, es que tú en Ecuador decías tal y tal cosa. No, jamás. No, y ahí yo entendí que éramos, ahí yo entendí cuál era la envidia que tenía Wagner, porque Wagner era la que hacía el hablaba mal, y para que estas chicas al final cuando se vayan pensando mal de ti. Había la rivalidad, sí, pero era una rivalidad con otros sitios, porque me acuerdo tanto que salió Queer Bar. Eso ya de Javier Verde. Sí, de Javier Verde, que ellos también presentaban sus mini musicales. Ajá. Y tenía chicas nuevas que muy pocas se presentaban en Vulcano. Entonces, solo hubo esa rivalidad, más de que si tú te presentabas en Vulcano eras lo más top. Y obviamente, pero podías empezar en Queer. Y a mí, yo me acuerdo tanto, yo cuando no tenía show en Vulcano, yo llegaba primero a Queer, porque era inclusive allí mismo antes, y era de Zona Rosa. Yo llegaba a Queer, me tomaba una jarra de cerveza para ver los shows, porque sí me gustaba ver los shows, porque era como un mini musical. Yo ahí vi Chicago y un poco de cosas, porque inclusive los presentaban temprano, y ya terminaba el show en Queer, y yo me iba a Vulcano, porque ya obviamente ya era una cuestión de discoteca. Pero solo hubo esa rivalidad. De allí también lo que se perdía en los camerinos cuando llegaban invitadas, que al final en esa época no había cámara ni nada, ni siquiera había como para estar grabando quién está. Que eso creo que siempre pasa. Bueno, no creo que pase ahora. Bueno, sí, hasta el spray. Hasta los spray. Escuché que se perdió una vez en una discoteca, pero bueno, sí.
De ahí solo eso, de ahí como no había muchas redes, el rumor o el chisme se llevaba entre nosotros, más no se publicaba. Claro. Ahí no había Chelis Luz que publiquen sus vidas y esas cosas. Todavía la esponjita de la nube de Instagram, como para decir. La nota para tirarse esa. La indirecta. Bueno, Así es. bueno, vamos a cerrar este bloque. Estamos súper entretenidos realmente. ¿Te has acordado de cosas que tal vez no recordaba Sí. hace mucho? Nadie me preguntó hace rato. Nadie te había preguntado, ¿verdad? Pero bueno, vamos a cortar ahora y vamos a regresar en un segundo bloque con la tía Magnolia, que lo está dando absolutamente todo y nos está contando cosas de su vida. Bueno, hemos recordado Vulcano. Pero luego tú sales de Vulcano. ¿Por qué sales de Vulcano? Y hubo un buen tiempo, que de hecho, ya, por eso yo tal vez yo no te conocí en el ambiente, que Magnolia estuvo desaparecida. Ajá. ¿Por qué estuvo desaparecida, Magnolia? Ya, en mi época de Vulcano, yo trabajé también en la secretaría de ellos. Yo trabajaba de lunes a jueves en oficinas y ellos cerraron, o sea, ya terminó la discoteca el 31 de diciembre, no me acuerdo el año, y Vulcano cerró y ya, o sea, cerró las discotecas y los empleados que éramos con ellos, inclusive Saúl, me acuerdo que nos quedamos sin trabajo. Saúl Izquierdo. ¿no? Soy el que lo que era el presidente de Vulcano, que ahora es en Giorgio. Si era Vulcano, ¿por qué? Porque se puso muy de moda Plain Bar. Igual que Estaba la Garzota. en la Garzota, Ok. que era una cosa, o sea, era una cosa inmensa y muy moderna donde funcionaban los garzocines. Pero el play par de Javier Rivera. El de Javier Rivera en esa época, que al inicio no presentaba shows, pero ya después empezó a presentar shows. Yo dije, bueno, tengo esta opción de ir a Plain Bar a presentarme como Magnolia porque yo ya tenía un nombre, porque inclusive Queer a mí sí me abrió las puertas y hice 1 o 2 o 3 shows, pero obviamente Queer ya tenía Sis Vivas y ellos no me iban a dar ser residente de Queer y voy a Plain Bar. ¿Y qué pasaba en Plain Bar? Se presentaban chicas nuevas también, pero no cobraban como tal. Ellas ¿qué hacían? Era por la oportunidad. Yo me presento para hacer show en Plain Bar, pero déjame entrar gratis y dame barra libre. Y para eso ella era como que hacer su show. Y por eso Plain Bar, aunque tenía una infraestructura maravillosa, sus shows no eran tan buenos. Pero igual a Plain Bar se le llena. ¿Por qué? Porque como era el sitio de moda, iba mucha gente y la música era buena y todo. No, y aparte luego valía $1. Sí. ¿Verdad? O sea, de eso no me acuerdo. Sí, valió $1. Cuando yo pisé por Fulfrance valió $1.50 play. Ya. Entonces, como ya no había las posibilidades de yo seguir haciendo dinero como Magnolia, quise buscar trabajo en una compañía. Así entregué mi currículum y todo. Estuve a punto de ingresar a trabajar en esta compañía, pero al final de cuentas me enteré después porque un cuñado mío me recomendó que ellos no me llamaron porque era gay. Porque mira que ya en esa época todavía había esa discriminación. Claro, sí, estamos hablando del 2009, 2010 por ahí. Ya 2009-2010, sí. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Me dan la oportunidad, o sea, una tía mía que todavía vive, que es dueña de los hoteles Francisco en Salinas, se entera de que yo soy contador y que yo puedo hacer las declaraciones por el SRI porque yo tengo mi clave de contador. En eso, ella me manda porque ya había tenido, o sea, un contador de ella ya había salido de los hoteles y ella me llama para que yo vaya a cerrar las cuentas y ver si es que él entregaba bien las cuentas allá en el hotel y qué tal. Entonces yo voy, estuve 15 días, dije, esto está bien, esto está bien, esto está bien. Entregué mi trabajo, o sea, al dueño, al marido, le gustó o sea, Tu trabajo. mi trabajo, obviamente lo que hacía, porque pienso que al final no es que tú gustes, es una cuestión de conveniencia de ellos al trabajo que tú haces. Y me ofrecieron que yo me quede trabajando en Salinas y obviamente con mi sueldo,
la comida y La ubicación. Ajá. Entonces yo dije, bueno, ya en Guayaquil ya no tengo nada. Y ahí fue que yo me fui por Salinas y me quedé prácticamente 7 u 8 años. Ahí donde Magnolia no estaba aquí en el ambiente, güey. No, se encierra en un congelador y se pierde. Los primeros años sí fue invitada. Yo me acuerdo tanto que fue algo que yo tal vez me arrepentí. Porque yo en Salinas, justo muere Winnie Houston. Y a mi Colors me llama para que yo haga un show de Winnie Houston a la semana que muere Winnie Houston. Pero yo no podía porque yo ya estaba en Salinas y mi horario en Salinas era difícil. Eso me arrepiento. También me arrepiento. Bueno, y también yo ya tenía un nombre en los dramatizados en televisión. Y me llama Teleamazonas para que yo vaya a hacer un casting para hacer algo. Pero yo ya no podía porque yo estaba en Salinas. Yo recién empezaba a estar en Salinas y no podía dejarlo. Por algo que tal vez hubiera sido por un momento claro. Pero dije, bueno, no. Yo ya dije, ya estoy acá y vamos a dejar a Magnolia guardada. Me invitaron para un Mujeres Asesinas, creo que tercera o cuarta temporada. Pero eso fue algo que no me pagaron. Pero yo lo quise hacer para ver la reacción de la gente. Estamos mirando lo de Bunker. De Stein Bar. Ahí yo me acuerdo que yo me presenté en Blaine Bar, pero no. Yo ya sabía que mi época, tal vez en el drag, aquí en Ecuador, ni siquiera lo considero drag porque yo no me considero drag. Mi época del transformismo aquí ya en Guayaquil ya había terminado. Porque yo ya estaba haciendo mi vida En Salinas. en Salinas. Pasa todo este tiempo, igual las otras chicas nuevas, o sea, las chicas nuevas salen y sacan su nombre. Entre ellas Daleja, que en paz descanse, sale Nebraska, sale también Doménica, Renata, Talía, y todas estas chicas que ya empiezan a adueñarse del show, pero yo ya no, me daba igual lo mismo porque yo ya no estaba. Si venía, cuando tenía mis días libres, venía a Bunker los jueves, a Plain Bar, venía los jueves y venía solo a farrear, más no a hacer show. Hasta que viene la pandemia, antes de la pandemia. Ya, ok. Paremos ahí. Ya. Porque tú mencionaste algo muy interesante y es algo que realmente hemos visto, todos hemos visto stickers de Magnolia en Archivos del Destino. Así es. Ahora, yo quiero saber, y la gente también quiere saber, porque esto es parte de la escritura, ¿no? Y de hecho, yo me he visto el capítulo varias veces. Es de Leo, la tumba hombres, ¿verdad? Ese es el nombre del capítulo. ¿Cómo llega Magnolia? ¿Cómo Magnolia? Porque era Magnolia. Sí. A esas producciones. Sí, y es algo muy gracioso, me acuerdo tanto. En la primera vez que yo salgo en televisión, fui como extra de la vida real, en un capítulo que se llama Las Dulces Sueños. Y yo hacía de una chica trans que era puta en la calle, pero éramos varias. Pero nunca tuve texto, solo estábamos paradas. Eras un extra. Llegan los militares a hacer batida y las locas corren, nada más. Y eso fue lo primero que yo hice en televisión. ¿Cómo llegaste a hacer ese extra? Porque le dijeron a uno de mis amigos y volvemos a hablar de Cristian Lareta y Scarlett Betsabé, que a Cristian le pide, ella sí fue secundaria, y le piden chicas trans. Y llevó a Scarlett, me llevó a mí, llevó a la Su y a otras chicas más. Inclusive llevó al chico que se vestían de mujer, pero que lo hicieron solo por la cuestión de dinero, que eso fue algo muy gracioso. Pero lo hicimos. Cuando yo ya vuelvo, cuando yo estaba con Marcos Tapia, viene Maritere a Ecuador a hacer sus programas y hace un evento, un concurso de belleza, también trans. Pero en el programa de Maritere. De Maritere. Eso no está en YouTube, porque no lo he visto. O sea, no, O sea, que ese buscarlo. capítulo no está. Igual no lo busquen, no, porque yo no quiero que lo vean, pero no fue terrible. Vamos a darnos el trabajo de buscar ese capítulo de Maritere. Yo me acuerdo que fui Miss Estados Unidos y yo me presentaba en inglés, no, fue terrible y no gané, pero fue, o sea, inclusive fue Francisco Pinargot, el artista invitado, haciendo un show de Luis Miguel. O sea, era un evento de verdad. Pues claro, y tenía premios de verdad, somos que a la que ganó se los dieron, no sé. ¿Quién no? ¿Te acuerdas, Miguel? No sé. Era una chica morenita que se llamaba la Naomi. Ahora es una chica trans que hace
el CrossFit y esas cosas, pero ella ganó. Muy guapa la tía, sí tuvo un vestido fuego. Nosotros nos dieron lo que encontraron, inclusive mi vestido se dañó y al final atrás me pusieron una boa para que no se vea. Y perdí como puerca. Ya. Y en eso, estando en TC, la Ricardo Lanescalito, le decíamos que era el que cazaba talentos. Él nos dijo a nosotros, o sea, te vamos a llamar. ¿Por qué? Porque en esa época un actor hétero no le gustaba vestirse de mujer. O sea, ellos no iban a aceptar, o no lo hacían, o no lo hacían, o lo hacían si les pagabas más. Entonces, que era más fácil para estos dramatizados llamar a chicos gays que se vistan de mujer y que no les importe lo que dirán de la gente. Y ahí fue que yo entré a Archivos del Destino, que vino Leo La Tumba Hombres, de Franklin a Luz María, Una Difícil Decisión, también Hermanas y Rivales, que ahí también sale Rudy, y esas cosas. Después vino Coavisa, Conociste a la Taxista, pero eran solo escenas. Vino RTS, Rosendo Presidente, UHF Teleamazonas. Oye, UHF era así homos. Así homos. Mira, yo venía de la universidad corriendo, porque eso daba en Teleamazonas a las 11 de la noche. Ajá. Yo salía a las 10:30 de la universidad. Yo venía corriendo literal para ver UHF y ahí era un trío del oro, porque eran Rudy, Nebraska y tú, con las frases al unísono diciéndolo y eran así homos. O sea, de eso sí me acuerdo. Por ejemplo, ahí es donde yo te ubico a ti como personaje, pero no sabía que tú eras parte del ambiente. Sí, ya, eso fue. Decíamos que solo tuvo una temporada y tuvo mucho éxito, pero por las cuestiones de las regularizaciones y esas cosas, no siguió una segunda temporada, pero sí quedó como eso indeciso y eso sí está en YouTube. En YouTube. Sí, le recomiendo ver UHF. Sí, gracias por hacer eso. Fueron unas creaciones de Javier Pimentel y fue muy gracioso. En Canal 1 salí en un capítulo especial de ese programa de Tita Gota que era Buenos Muchachos. Buenos Muchachos era. Pero bueno, muchachos, era de gama. No, estoy mal. Entonces, sí. Pero estuvo en, Canal 1 donde empezó, no me acuerdo muy bien. Sí, estuvo Canal 1. Sí. Buenos muchachos, estuvo en Canal 1. Ah, ok. Solo me faltaba Gama TV. O sea, yo ya había salido de todos los canales de Guayaquil en los que estaban en la frecuencia normal. Solo me faltaba Gama TV y Gama TV, así sus dramatizados en Quito. Y yo dije, nunca me va a pasar. ¿Qué pasa después, antes de pandemia, que Gama TV repite capítulos de la vida real en Gama TV? Entonces yo dije, bueno, al fin salí ya en Gama. Salí, aunque no grabé, salí y ya dije, salí en todos los canales. Pero sí, y solo fue eso. Como te digo, la última vez que me llamaron yo ya estaba en Salinas y yo no acepté. Me acuerdo que me llamó uno de los chicos de Teleamazonas. Pero no, yo ya no pude, yo ya estaba en Salinas. Ya. Ahora sí, desde ese tiempo que saliste, te quedaste en Salinas, llega la pandemia. Ajá. ¿Qué pasa en la pandemia? Que es, de hecho, para que, no sé si tú lo recuerdas, es mi primer acercamiento con Magnolia. Fue la primera vez que yo vi a Magnolia en persona, en vivo, y fue para este programa de Trasnochadas. Ya. Antes de la pandemia, cambió la administración en uno de los hoteles, o sea, en el hotel donde yo trabajaba, donde yo era la todo. Cambió la administración y yo empecé a tener problemas con esta persona que ingresó, que era un hijo de la dueña, y tú sabes que cuando hay una referencia, tú no puedes poner que algo ni nada. Entonces, salí del hotel y vuelvo a Guayaquil. Después de un mes sin estar sin trabajo, volví a trabajar para el sector público gracias a un conocido, gracias a uno de mis primos en Salinas, hermano de esta persona, que me ayudó. O sea, él sí dijo que fue injusto que haya salido del hotel, pero él me ayudó a ingresar al sector público, me acuerdo, ese año. Y trabajé un año hasta el 99 por noviembre en el sector público. Perdón. 99. No. En el 2019. Ok. Sí, en el sector público. 20 años atrás la tía. Ajá. En el sector público. Entonces, yo salgo, ya cambió la referencia, cambiaron un poco de cosas,
Y yo salgo ya por cuestión de, porque yo ya no tenía una palanca, porque tú sabes que trabajar para el Claro. Estado necesitas ¿O una te dan nombramiento de una Ajá. o sal? No tuve nombramiento. Entonces salí para bien, me acuerdo tanto porque era un hospital, era el Marianita de Jesús, era un hospital público, que eso en la pandemia se volvió terrible. Si yo hubiera seguido trabajando, no sé qué hubiera pasado. A lo mejor ni siquiera tú eres Vaya, no, estuviera ya. Pero bueno, salgo y antes de diciembre y después, bueno, ya el 2019 fue fin de año, conocí a Carigua, me acuerdo en esa época, y ya todo normal. Ya vamos a hablar Ya, de esta frase no. icónica. Ya. Icónica. Entonces, eso fue diciembre de 2019, viene enero y febrero que iban a abrir inclusive Chantey en Urdesa, que Ok, que era un reality sitio- eso era de... o sea, no era un reality, era una discoteca donde Iba a llamar atrás. iba, claro, donde Estaba Kexia, ¿verdad? donde la animadora iba a ser, la animadora de la casa iba a ser Kexia, y yo iba a ser la drag del primer mes, porque querían como que traer gente o sea, ya que la gente vaya a Santec. Eso era de Jimmy, ¿verdad? Sí. Estaba también Fernando Vélez, que también estaba ya en introducción. Hicimos fotos, hicimos todo, y creo que fue febrero o marzo. Marzo ya nos se va a encerramos. encerrar. Sí, en marzo ya nos encerramos. Y ahí se perdió todo, y dije, bueno, o sea, Magnolia, vamos a ver qué pasa con este mes de prueba. Yo le iba a dar todo, pero ya no se pudo realmente, porque el sitio también se prestaba y era en Urdesa, un sitio que nunca hubo una discoteca, Tan grande. o sea, en ese sitio, porque estaba Peg House, que era en el sur, o seguía Plain Bar en Ya era Bunker. ya era Bunker aquí en las Américas. Claro, porque ya para eso ya había desaparecido Zona. Claro. Y ya no estaba Pride tampoco. Eran pocos lugares. Sí. En esa época. Entonces ya no se pudo y vino la pandemia. Entonces, como yo tenía la amistad con Kexel, también a Kexel también entró a Vulcano, pero ya después. Claro, ya es... Ajá, Ya para allá. ajá, Y ahí se quedó fue ahí en Zona, cuando ya era Zona. ajá. Ellas, en el encierro, ellas sacan este programa. Trasnochadas. Y yo fui la primera invitada en Trasnochadas. Y eso ya fue, me acuerdo. Eso fue para un orgullo. Ajá, para un Pride porque... No fue para un Pride, fue antes de un Pride. Se hizo después. Se hizo programa para el Pride, pero ya después. Ajá, ya. Claro. El primero fue conmigo y yo me acuerdo que como era toque de queda, yo tenía que llegar allá hasta las 3 de la tarde y ya quedarme ahí durmiendo porque ya no podía salir y quedarme hasta el día siguiente. Y me acuerdo tanto que yo no soy mucho de andar en taxi porque yo me ahorro en bus mucho dinero que O sea, tú prefieres andar en bus que estar en taxi. Prefiero andar en bus. Me acuerdo tanto que el bus, cuando llega al terminal, te lleva a la Alborada porque las grabaciones eran por la iglesia de la Alborada. Ajá, era de Plaza Ajá. Pero como ya era tal hora, el bus llegó hasta la terminal y ahí ya no te podía llevar nadie porque ya todo el mundo corría para que llegue a toque de queda. Yo de la terminal me tuve que ir caminando hasta la peluquería de Fernando Vélez. Igual llegué, porque ya chucha, ¿qué iba a hacer? No iba a regresarme al centro. Y llegué, me acuerdo tanto que yo llegué sudada, llego y me tiran un ácido no sé qué y esto, porque me cayó así en el ojo, era la abuelita, la peli. Y ahí nos quedamos haciendo el show, nos maquillamos y hubo la presentación, fue en vivo y gustó porque, o sea, en la pandemia todo el mundo te veía en la noche. Claro. Y Pero eso no fue el bien objeto, que toqueta. nos conocimos no fue. No. No, fue después que nos conocimos. Nosotros Fue la- nos conocimos fue la en- siguiente semana. en el especial. Del Pride. Sí fue un especial de un Pride, porque yo... Pero no fue la siguiente semana, eso ya fue como el cierre de la primera temporada. Ajá, eso. Ajá. Y ahí nos conocimos, inclusive salió María Sol. Ajá. Sí, hubieron varias, y ahí salí yo. Y sí, y ahí fue que nos conocimos, pero no intimidamos mucho. No intimamos mucho porque yo me acuerdo que, bueno, para los que saben o me conocen, yo en ese tiempo era conocido por hacer share. Ajá. O sea, era como que dentro de los que lo hacían, bueno, era el único que lo hacía para ese tiempo. Era como que el que más aparecía o el que más mimetizaba con el personaje, etc. Entonces yo recuerdo que yo llegué y no sé quién hizo comentario
de que, ay, tú eres la que hace Cher. Y Magnolia me quedó mirando así, yo todavía me acuerdo, Magnolia me quedó mirando así, porque ella, muy conchuda, el show de ella era Believe, de Cher. Pero a mí no me entrar, nunca me dijeron. Claro, entonces Magnolia me quedó mirando así como que yo, o sea, pero mira, justo hablando, justo hablando. Ay, qué linda yo. Entonces, y era porque a mí me dijeron que Magnolia se creía Cher, pero yo me quedé como... No, o sea... Y eso dijeron por doler, pues, ¿no? Ajá. Y yo dije, ah, chévere, pero yo todo normal. En ese momento saludamos, Ajá. normal, dentro de toda la poca distancia que tenía que haber porque estábamos encerrados. Sí. Y no éramos íntimos, o sea... No conocíamos. nos conocíamos, o sea, era la primera vez que yo te tenía de frente. ¿Había escuchado a ti? Sí, porque no voy a decir que no. Yo había escuchado de Magnolia varias veces, pero nunca nos habíamos visto en persona. Ajá. Entonces esa vez la vi en persona, la vi hacer Believe. Yo dije, mató la canción. Hoy estaba así, pues te diste ese día. Y de ahí nada, pues, o sea, nos despedimos y de ahí yo ya de Magnolia no supe nada más. Ajá. Me da risa tanto que cuando yo estaba haciendo la canción, yo en mi psiquis mental, yo pensaba que la gente iba a aplaudir. Pero había como 4 o 5 personas que tal vez aplaudieron, pero para mí, yo dije, no, me siento mal, nada que ver. Pero sí, y de ahí, claro, ya... Ya eso es 2020. Ajá. Luego, Magnolia, ¿qué sigue haciendo después de ese 2020? O sea, sigo... ¿Qué te guardaste de nuevo? Sí. Empezaba a salir, pero yo en sí, yo no buscaba volver a hacer shows como tal. Si yo iba a farrear, yo más iba a farrear porque ya yo, tal vez yo dije, bueno, no es mi tiempo, no es mi época. No, aparte de que no tenían un vestido, no tenía un par de zapatos. No Claro, ya te habías del sexo de todo lo de... ya tenía cosas que ya ni siquiera me quedaban. Un puerto de sirena, ahora era una ballena, ya nada me quedaba. Entonces, pero sí veía que salían que fácil. era más fácil, o sea, eran las cosas más fáciles. Inclusive me acuerdo que hasta las uñas, en mi época, cuando empezaron a salir, las uñas blancas sin pintar eran carísimas. Y esto te vale 25 centavos. Claro. Ahora es una cosa de loco. Ahora todo es mucho más asequible para la gente, pero antes no. Entonces dije no, y cuando yo salí a la discoteca, sí la gente me conocía, pero yo salía de chico. Y tenía ya la gente de mi época, pero solo era eso, que me veía y nada más. Era Ahí Gaga estaba- y Magnolia. Sí, allá Ya. Magnolia estábamos tomando y todo. Igual yo siempre, saliendo toda la vida, siempre he sido siempre he llamado la atención. Y siempre he sido como que mi grupo siempre ha sido como el más animado, gracias a mí, porque igual yo soy una borracha y una loca que me transforma. En algún momento, no me acuerdo cómo se llamaba, que también quedaba en la zona rosa. No sé, todo más todo. Cuando estaba en la Cuando zona hacía las rosa. fiestas ahí. Ajá. Cuando estaba en Cali Salsa Pelucci, sí. Cuando estaba ahí, ahora está lo de los bomberos. Sí, ajá. Cuando a ese sitio fue un juego también, y allí hacían shows, y ahí estaba Las venezolanas que iban a Ajá. por $30. y ahí estaba la Está la, ¿cómo se llama? Espérate, y tengo que decir los nombres de las que iban ahí. Iba la Victoria Marulanda, iba la Miranda Monterrey. Sí, me acuerdo. La que está ahorita en Venezuela, la Only Miranda. Ellas, claro, pues ellas eran caciques ahí, eran como las divas de la casa. Ya. En eso, la Viquisita estaba en la puerta en esa época. Y me acuerdo que ya, yo entrando, porque yo iba como cliente, porque sí me gustaba mucho, y ahí fue que mucha gente se recontagió de COVID, me acuerdo tanto. Terrible. La Viquisita me dijo, mira, llámame tu número para llamarte y que haga, porque yo sabía que hacían show. Inclusive hubo un show de Rebelde, donde salió Anaí. Hubo como un show de Rebelde que hicieron hicieron en Boca. Anaí. Pero también fue ahí. Dale, lo volvieron a hacer. Hasta lo hicieron en varios sitios. Entonces me dice, ñaña, para que vengas. Y yo dije, bueno, pero al final nunca me llamó. Nunca La me vi que te llamó. quería ir a vender. Se burló de mí. Pero me acuerdo tanto que esa época era un fuego porque después te ibas a mandar a este sitio que era para rematar. No sé. No era Mandrágora. Era Zácaro. No sé. No, nunca fuiste, que era una... En muchos lotes. Ajá. Una vez fui. Ojo, Hoy, y tú tienes que entrar rápido y salir rápido, pues si no ves. Sí, te lo Pero te robaban de algo. Pero a mí me encantaba. Porque mira, ¿por qué me encantaba ese tipo de riesgo? Porque incluso, también creo que empezó a abrir
Penthouse, pero no. No, ya Penthouse ya había sido. Ya no era éxito, la Wilson lo mató. Porque porque me gustaba mucho ese tipo de quedarme amaneciendo, porque yo en Salinas no salí mucho tiempo. Y yo en Salinas salía a sitios héteros donde no era lo mismo. Y más que nada en Salinas los domingos es parrillada, familia, niños. Yo que quiero ver a un niño comiendo carne y desde quiero estar al lado de un hombre y pocas cosas. Sí conocí mucha gente en la playa, pero no es lo mismo que estar en un ambiente como el que yo ya había vivido, claro, y lo viví. Entonces, ¿qué vino después de eso? Nebraska hacía show en box. Estaba empezando a hacer su show porque sí la llamaban esporádicamente. Ya después de pandemia, cuando todo vuelve a estar en la normalidad. Eso fue para la época donde Draccionario salió. Ajá. Sí, a eso, bueno, sí. Porque a Nebraska comenzó a ser más frecuente en box. Fue porque Draccionario fue como primer show drag en box. Ok. Y de ahí en más, Nebraska siguió, continuó trabajando con su... Ya, pero ya era Fue hace 6 años, 7 años. Sí, 7 años. 2019. No, pues 2019 fue pandemia. No. Fue Era después. 2018. Ah, no, después cerraron. Claro, pues cerrar. Y volvieron ellos a volar, ya. Cuando Vox vuelve a abrir para o sea, bueno, vuelve a abrir, me imagino, no sé si abría con shows, pero yo me acuerdo tanto que llamaban a Nebraska para Pride o para Halloween o para esas cosas que las tías llaman a cualquier cosa. En esa época, bueno, entonces la llaman a ella para un show de La Chilindrina, ya, y tenían al Chavo. Yo hace mucho tiempo atrás, yo me disfracé de la bruja de ese desayuno y yo soy una de las personas que, aunque ya no tengo muchos de mis trajes, guardo muchos de mis trajes porque para mí eso es, o sea, es parte de mi historia. Claro, tiene un valor trágico. Ajá. Aunque ya no lo puse, pero el de la bruja sí lo tenía porque tenía el tocado y todo. Y me me lleva a claro, obvio, un juego la bruja. Me lleva para que yo esté como paseándome, pero me lleva. Entonces, yo, como siempre, yo sigo teniendo mi personalidad. Y mucha gente pegó conmigo ese día. Inclusive allí, en ese día, fue la primera vez que yo conocí a Omar Caicedo. Porque ese día que después nos fuimos a comer encebollado y yo gritaba así porque yo no puedo. Y yo me acuerdo que yo gritaba y yo decía, ¿por qué comen? Yo quiero beber. Y todo el mundo comiendo encebollado. En ese sitio del encebollado. Y yo conocí a Omar Caicedo y ya después empecé a hacer shows en box como bailar y como secundaria, pero igual yo ya como que volvía Al escenario. a salir al escenario y me gustaba, pero el público, o sea, el público de ahora es muy diferente al de antes. Yo tuve que volvérmelos a ganar porque obviamente ya no habían mi público que me conocía. Mi público ya o se fue o ya no iba. ¿Dónde se fue? No, no nos ensapamos. No, yo todavía tengo yo todavía hay personas. Todavía hay clientes de Vulcano que yo los dedico todavía. ¿Alguna vez la Magnolia fue? No, jamás. ¿Alguna vez la Magnolia cobró por algún favor de ese tipo? ¿Sabes? Te cuento que yo en algún momento del chico más, alguien se acuerda que en la 9 de octubre, por la calle que va a la universidad, en la 9 de octubre estaban los chicos pirobos. Ajá. Y la 1 de mayo era una calle de trans. Ajá. Entonces, yo tuve muchos amigos que se paraban en la 9 de octubre al lado pirobos. Y una vez yo conversando con mis amigos, porque yo siempre vivía en el centro, yo vivía en Clemente Ballena, Avenida Quito. Entonces yo caminaba y llegaba a mi casa. Una vez con un amigo, creo que mi amigo se fue o no sé, yo me quedé solo en una de esas bancas. Y ¿Sabes qué? Hoy día justo hablaba de eso con él. Y un carro me llama y yo... Inocente. Bueno, yo dije, o sea, yo sí dije, bueno, vamos a ver que el tipo me paga y todo. El tipo me lleva, me gustó mucho, hice sexo oral. Sí, ¿para qué? Pero tú sabes que te iba a pagar. O sea, la idea era que me pague, pero cuando yo me bajo me veo de coca. Y el hombre cerrado.
Y dije, no. A la prostituta no sirve. No, igual, o sea, yo lo disfruté, pero si hubiera sacado plata, Hubiera hubiera sido sido un juego. Pero no. Pero bueno, ok. Magnolia vuelve a Vox como secundaria. Pero ahora vuelve a un mundo totalmente distinto al que Sí. conocía. En muchos sentidos. Ajá. Primero, el público. Y algo mucho más importante. Las drags y el ambiente drag. Sí. ¿Cómo tú ves la diferencia y el impacto que provoca en ti ese ambiente del que tú vienes, que era bolicano, del que era lo de Marcos Tapia, de tu época de televisión, a ver a chiquillos de 18 años vistiéndose de mujer con una libertad total de la que tú nunca disfrutaste? Y también, o sea, y también ver a un público que te aplaude cualquier cosa. A las 2:30 de la mañana te aplaude. Te aplaude, O sea, entonces, ¿qué hago yo? ¿Cómo veo? Claro, yo digo, bueno, me conoce gente, pero no me conoce todo este público. Porque yo me acuerdo tanto que inclusive yo fui para un Halloween en Vox, en esa discoteca, que fui con unos cachos y que nadie me aplaudió, fue terrible. Y dije, no, es que esta gente no me conoce porque obviamente en Halloween tú también como que tienes una expectativa. expectativa del público, pero dije no. Me habrán aplaudido mis amigos, pero no todo el mundo. Entonces, pasó un año, me acuerdo tanto, que yo volví a salir y conocí a la gente. No conocía muchos drags porque tú sabes que en Vox en esa época no presentaba tantas drags. Claro. Estaba solo Shakira, Nebraska, Ricardo, y más eran bailarines. O eran muy pocas chicas drags que las chicas drags volvieron cuando sale House of Nebraska los jueves, ahí es cuando vuelven a llamar a las chicas drags. Me imagino porque ya tienen un público, o sea, ya estas chicas también ya empiezan a ser conocidas. Claro, pero él tampoco duró mucho eso. Sí, porque los jueves no cabe todo. No, pero los jueves de Los jueves son de Burke. de Booker y se acabó. Ajá. Punto. Ahora, pero, ok, tú recién te sumerges en esto de que recién Vuelvo a salir. me llamar, vuelves a salir. Pero tú sabías de cómo se movía el ambiente drag, de lo que veías por redes o no. O sea, no. No. Yo solo sabía el ambiente drag que se movía en Vox. Ajá. Y obviamente en Bunker, que yo me acuerdo tanto también que en Bunker cuando yo estuve, o sea, cuando Daleska todavía estaba viva y ella era una diva del Bunker y todas esas cosas. Pero yo decía, si yo estuve en tanto tiempo que Magnolia volvió a Bunker, o sea, a Guayaquil, y ni siquiera Bunker me decía, Magnolia, ven y haz un show, porque Bunker todavía seguía haciendo shows. Claro, todo. O lo que presentan, no sé cómo es que se llama. Todavía seguían haciendo shows, y eso me parece raro. Cuando una X persona, me acuerdo tanto, o sea, se fue del país, emigró. Yo hablo con una X persona, hablo con Talía y le digo, pero Talía, ¿por qué nunca me llamaste? En un after, no, hablo ya con ella. Ella es la que se quedó en uno de estos afters que nos pegamos después de la borrachera. Le digo, pero tía, ¿usted por qué nunca me llamó? Inclusive para cuando falleció Daleska le hicieron un tributo. Nunca me llamaste. Claro, yo estuve. Sí, yo estuve. Nunca me llamaste. Le digo, pero tía, si tú te has pasado... No me lo dijo peleando, pero si tú te has pasado hablando mal de Bunker, Sí, ya sé quién es. puedes llamar... Pero tranquila que le cae el live. Puedes llamarme. Tú me dijiste que le va a caer el live y la va a regresar para acá. Puedes llamarme cuando quieras, porque, o sea, hay muchas cosas que se dicen. Pero a que sea cierto es distinto. Porque tú no averiguas. Claro, O uno no vive eso. Y eso pasa mucho, que por ejemplo, las personas se hacen ideas de uno como persona o como personaje por algo que alguien más te dijo y tú no lo Tú corroboras. no lo corroboras. Porque muchas veces pasa eso. Eso pasa Porque yo voy muchas y veces. yo estoy, me da coraje contigo, yo voy y le digo a la marica que está allá, le digo, es que Magnolia, sí, ella dijo esto.
tú te quedas con esa idea de que yo te dije eso, pero tú no sabes si Magnolia es realmente así o no. Y eso es algo que yo invito y convoco a los maricones, a la gente en general, de que ustedes vean sus propias experiencias, no se dejen llevar por lo que digan otros. Y siempre confirmen un dime o que diré. Porque hay muchas cosas que uno se puede inventar, pero tú te quedas con eso, pero si tú no lo confirmas, te vas a quedar con eso. Y esa persona puede ser muy diferente a lo que te digan, pero tú nunca lo vas a saber porque nunca lo preguntas. Bueno, el Cato habló de esta y ella ni siquiera fue a ese homenaje, porque no fue. Y puso las 10.000 excusas, porque yo recuerdo tanto, porque yo no me acuerdo. Yo estuve en ese homenaje no por hipócrita, porque por ejemplo la gente sabía que Dalek y yo no nos llevábamos muy bien. Al principio, de hecho nos detestábamos el uno y el otro. Pero luego, bueno, somos adultos, conversamos. Somos mujeres del espectáculo. Ya, y Marlon, que era como yo le decía a Aleska, Marlon y yo conversábamos mucho. Es más, ella llegó a dar trajes que eran míos cuando bajó de peso. Porque dijo, soy la flaca insoportable y ahora ya me quedan tus trajes y dame un traje tuyo y préstame. Y yo llegué a darle trajes. Entonces cuando se hizo el homenaje póstumo, yo le dije a Talía, mira, ella dijo, nadie quiere estar. Porque eso fue otra. A mí nunca me llamaron. A ti no te llamaron, pero por lo que tú me acabas de decir. Yo hubiera querido. Y esta persona de la que tú mencionas, que ya sé quién es claramente, ella le puso 10.000 excusas. Porque se supone que las amigas, el grupo que siempre andaba con ella, Ajá. tenía que haber estado ahí. Y no estuvo ninguna. Y yo ni siquiera fui porque nunca lo supe, pero nunca me invitaron y yo hubiera... Bueno, pero aclarás que esa duda con Talía. Sí. Ajá. Ya lo aclaramos después. Lo aclaramos ya cuando yo estaba en Jolie. Ajá. Cuando vuelvo a ya tener mi nombre como tal. Ahora, ¿cuándo y cómo se da esto de que Magnolia es contactada para formar parte de este proyecto que para mí personalmente, y yo se lo he dicho tanto al dueño de la producción como a las chicas que pertenecen al staff, que a mí me parece súper chévere porque le da la oportunidad a las chicas de mostrarse, siempre invitan gente, Sí. es un ambiente un poco familiar, por así Y es un decirlo. día- Y es un día muerto, porque Claro. antes, para las maricas tal vez de tu época, había los domingos de Ibiza. O sea, Pero todo- para mí, yo o sea, nunca viví un domingo de nada. Me acuerdo tanto que ni siquiera los domingos de Ibiza, eran domingos de ir a un cine porno o de ir al Parque Centenario. ¿En serio? Ajá. En mi época, bueno, ya, volviendo a mi época, o sea, A tus 18 años. ajá, 18 porque cuando todo fue con mi cédula. Tu cédula te abrió las puertas a Sí. muchas cosas. Habían cines, había cines, la Victoria, el cine presidente, una majestad del cine, me acuerdo tanto que estaba ahí, fue que era presidente. Eso quedaba por donde queda un hotel que se llama Paseo Real. Sí, Ya. todos esos cines quedaban por esos sectores que yo vivía ¿Tú vivías cerca? allí en Iquitos y yo me iba caminando y me quedaba hasta que cerraba la función. Bien y medio. Cruzabas el Parque Centenario y llegabas. Sí, no, ni siquiera pasaba, yo solo... para verles y ya claro, llegaba. sí. Entonces, esos sitios que fueron cines donde ponían películas comerciales, después se volvieron pornos héteros, donde te ponían películas hechas para cine y eran un fuego porque por las historias. Ahí salían películas de La Chicholina, de Rocco Siffredi, un poco de artistas italianos. Hasta yo por ahí aprendía italiano, cochi, pronto y un poco de cosas. Pero en las gradas era una cuestión de hombre con hombre. O sea, una cuestión de... O sea, esa era como que la zona D. Ajá. Ok. Sí. O sea, tú sabías que iba y algo con algo ibas a salir de Tú ahí. ibas y sabías que iba a ser un éxito porque en esa época era un éxito. Y en esa época, bueno, y nunca aquí en Guayaquil, nunca hubo un sauna, nunca hubo un sitio específico para que tú vayas Encuentro. a ligar. Ajá. Ahí tú ligabas inclusive con gays o inclusive con misma gente heterocuriosa que tú ibas y ligabas. Entonces, ya, esa fue la época de los cines porno. Entonces, ya, regresando a la pregunta que tú me hiciste, Omar empezó a hacer sus fiestas que hacía los sábados, Ajá. donde hizo, creo que la primera fue en la Noche Mexicana y en la segunda era, no me acuerdo el nombre de la canción, de la fiesta. Y yo dije, bueno, como mis shows en box no eran de planta, porque era uno cada 3 meses, yo dije, si a la gente le gusta Magnolia y Omar está abriendo un sitio,
yo más por una cuestión económica, yo pensé y dije, o sea, Omar, cuando yo pensé hacerle la propuesta a Omar y decirle que me contrate para estar en la caja o en el bar. Ya. Pero yo dije, yo como Magnolia, como Ricardo, a estar ahí en 4 encerrado, o sea, hasta que cierren sin hacer nada, dije, no. Yo nunca fui host, nunca fui animadora. En primera instancia. Ajá, nunca en mi vida, porque yo siempre tuve nervios tener el micrófono. ¿Y cómo nace ese doque de host? Porque Entonces- hoy en día, a ver, de host a host, te lo puedo decir y sonará feo, pero tú sabes cuando tú tienes algo. Ya. Y yo puedo decir con la boca bien abierta que yo sí me considero uno de los mejores hosts de aquí. Claro, yo te lo he dicho también. Y tú me lo has dicho, en lo que hemos conversado. Y por eso yo he manifestado en público mi cariño y mi admiración hacia ti, porque verdaderamente yo siento que la historia hay que respetarla, que es algo que ya se lo he dicho varias veces. Entonces, ¿en qué momento nace esa Magnolia Host? Porque si Ya, tú dices sí. que solo eras una muñeca de show. Entonces, yo me acuerdo tanto que en la pista de box hablo con Omar. ¿Ya borracho o no? No, ya estábamos en sala. Yo le dije, Omar, porque la idea era que él abra todos los sábados ahí en ¿Él Leonis, sí, en Leonis mismo, ya no solo con fiestas temáticas, sino con un sitio como tal. Y le digo, Omar, yo quiero ser tu animadora en los eventos. En la siguiente semana viene el Pride. Ya. Y ellos hacen su fiesta para el Pride este sábado de la marcha, y en la noche ellos hicieron un Mural Rush. Y él me llama, creo que un martes o un miércoles, para que yo anime en ese Mural Rush. Pero yo no pude porque yo ya tenía show en voz. Entonces yo le dije, no puedo. Entonces me dijo, bueno, entonces te volvemos a llamar. Pasó ese Pride, y en ese Pride fue que debuta Máxima en el de Moulin Rouge. Ah, ok. Si yo hubiera salido... Máxima, ay, que no hubiera existido. Tal vez, yes. Máxima Stars, porque has pasado de Queen a Stars. Ahora estamos dándonos cuenta de que tú le debes tu carrera a Magnolia Lombardi. Ya está dicho. Pero igual, bueno, fue bueno para ella también. Y en la siguiente fiesta que ellos hacen temática un sábado, que era la noche oriental, ahí Omar me llama para que yo anime con Máximo. Primera vez. Yo sin ni saber qué hacer, Sin previa experiencia. todo fluyó. Fluyó con la gente, pero al inicio a mí se me hacía más fácil, porque cuando yo animaba con Máxima era una cuestión como de dupla y de joderte a ti, y la gente se ríe. Cuando Omar empieza a abrir los sunsets, solo los domingos, ya nos empezamos A turnar. a turnar una por una. Entonces cuando yo empiezo a animar sola, mis primeros sunsets fueron terribles. Fueron terribles que yo... La gente no reaccionaba. Nosotros tenemos no, o sea, yo veía que había reacción de la gente y las personas me decían que sí lo hacía bien, pero cuando nos reuníamos los lunes, porque los lunes o los martes nos reuníamos para hacer una evaluación, todas eran críticas para mí porque yo me veía nerviosa y todo, a pesar de que físicamente, o sea, en vestuarios me veía bien. Entonces, fue fluyendo realmente, fue fluyendo porque era mi primera vez y yo nunca fui host, y yo también ya empiezo a conocer qué es lo que la gente quiere y qué es lo que la gente le gusta. Y que al final, qué es lo que a la gente le guste, que es algo que yo siempre hice desde que era joven, molestar a otras personas. Que eso es mi fuerte con Larisa Heliolip. No burlándome, pero sí viendo los defectos, porque Claro, la gente se ríe de eso, por favor. Sales a la discoteca, te falta un brazo, hay que reír, no te compras un brazo. Y se ríen todos. Y Pero hasta, ¿por qué con ella? Si todo el mundo sabe quién y es. hasta él se ríe. Por eso. Ajá. Es que, bueno, eso la verdad es que a mí me funciona. bro. Acepta, claro. O sea, y yo también en tus animaciones, en los estrégapos, no es que tú vas a una animación y a decirle a todo el mundo que está bonito. No. De eso no, eso al menos para nosotros, la comunidad gay, no funciona. Las locas lo que quieren es vender. Ahorita hablaste de Strike a Pose. ¿En qué momento tú conociste Strike a Pose? ¿O se puso en el mapa para el Yo cuando, ¿No Verán del Río cuándo se puso también en el mapa para yo cuando yo estaba en Salinas, empezaron a salir estos podcasts
que ustedes empezaron a salir con lo del cachero y esas Ajá, cosas. las palabras. Ya. Y yo lo veía, y ahí fue que yo, inclusive te conocí, te vi a ti por redes, la vi a Jimena, estaba Dara, estaba Nebraska, Y las Juan Kardashian. la Talía Talía también. Ajá. Y fue algo muy gracioso, pero para mí, yo de la vieja escuela, para mí un podcast en esa época era como dije, esto no, lo veo, es gracioso, pero no lo voy a No me voy a consumir conseguir, claro. Aparte que yo tenía otras obligaciones. ¿Qué pasa? Cuando yo vuelvo a salir a los shows, yo nunca vi ni siquiera el Estrella Post. Uno, no vi el Estrella Dos, Post. ni el Dos, ni el 3. Yo vine al VIP. Ahí fue cuando yo empecé a ir, a asistir, porque Omar me llevaba al Estrella Post. Si Lo obligaba. no, o sea, si no, o sea, nos llevaba porque Claro. era... Consumía, a él le gusta el A él le gusta el Claro. rap y era una cosa que tienes, como yo te digo, tú tienes a tu público que va por eso. Entonces fuimos, vi los shows y me gustó. Me gustó todo lo que vi, que inclusive, no, yo a la final no fui, pero sí estuve hasta la semifinal y me gustó. Y en eso, ahí fue que yo ya empezamos también a intimidar y a conocernos más, y ahí empezamos a tomar y hablar. Ya cuando vino el All-Star, el All-Star, la cuarta tesorada, que fue la de Madame. Sí, ahí sí fuimos a todas, y yo, o iba Omar, o iba yo, o iba a todas porque me gustó, y ya hasta el All-Star que ha sido tu última temporada. ¿Por qué? Porque es un buen referente al drag aquí en Ecuador. Y tiene, o sea, tú conoces realmente y empiezas a ver a las chicas quién es buena y quién es mala. Indiferentemente sea amiga mía o no. Y eso es muy bueno también. Y ahí fue que yo empecé a conocer tu trabajo, a verlo. Porque ya lo había escuchado, pero no es lo mismo escuchar, ay, mira, ella es buena, a que tú confirmarlo lo que tú has escuchado, claro. Esto de haber visto de cerca mi trabajo, y no solo el mío, sino el de las chicas nuevas. De las chicas. De las chicas Sí. nuevas. Hace rato te pregunté y culebreaste mucho entre la respuesta. ¿Cómo ves ahora Ah, sí. estas nuevas chicas que en tu época, bueno, pues no era así tampoco? O sea, Que como tú dijiste hace rato, hay gente que aplaude cualquier cosa también. Pero a las chicas me refiero, a las nuevas drags, baby drags, casas, talento, lo que quieras. baby drags, todas fuimos en una época Claro. de drags. Entonces, una tiene que aceptar, tiene que ver el público, la reacción, no solo lo que te diga que tu amiga o tu maquillador, porque Lo de bueno que te digan. mucha gente te dice, uy, amiga, estás bella. Hiciste un show espectacular, cuando realmente no es así. Uno tiene que saber escuchar las críticas de todo el mundo, sean buenas o sean malas. Y si son malas, no atacarse y saber que si ese sitio es para ti, síguelo. Si no es para ti, ñaña, retíralo porque lo que estás haciendo es una payasada. Y estás quitando mucho espacio de gente que sí quisiera estar. Y de que tú lo sigas haciendo solo por el simple hecho de que me presenté en la tarima y la gente me aplaude. Y lo veo en mi época también. Hubo bastante envidia y dimes y que diretes porque uno tiene una inmadurez mental que con el tiempo y con la experiencia tú ya vas madurando. Que hay muchas chicas que tal vez ahora se crean la divina pomada y no valen nada, pero con el tiempo se van a dar cuenta de que no, esto no es así y tengo que cambiarlo. ¿Por qué? Porque es una cuestión mental. Tú aquí en Ecuador, al igual que con la familia hetero, tú no vas a una escuela para padres y nadie te enseña a ser padres. Puedes ser un buen padre o puedes ser un mal padre, pero eso lo haces porque es una cuestión Es nada. que es nata, o Sí, sea, es nada. tienes que aprenderla con el tiempo. Y más que nada también- es cuestión de vocación, porque es algo que te nace. Ajá. Y también nos pasa con nosotros. Nosotros no asistimos a una escuela para drag. Claro. Entonces, uno aprende el drag con el camino y con el público. Y ahora es mucho más fácil con las chicas porque ahora todo está en internet. Antes en nuestra época no.
tú salías y A la lo una que del aire, el con el público público que decía y era una cuestión de aceptación del público. Pero sí, y es eso. Tú no me dijo nada, tía. Es que no sé, yo quiero hacerte diga. Yo quiero que tú me digas, o sea, específicamente qué es lo que tú ves bien y lo que ves mal de esta nueva generación de drags que en nuestra época eran transformistas y que hoy en día teniendo todo, porque tienen todo, y se los voy a decir aquí y aquí, hoy en día tienen todo. Cuando a ella le tocaba que le presten ropa, a mí me tocaba vivir discriminación por ir a comprar un par de zapatos de mujer. Ay, sí. Era horrible, ya cuando a ella y a mí nos tocaba usar tal vez esas pelucas de cerquillo porque no había más opciones. Y hoy en día hay el lace, el Ace HD, hay muchas cosas. Está la Valentina que te estafa con el peinado. En fin, hay demasiadas cosas. Y cuando en nuestra época era muy distinto y que tú tenías que peinarlas, mandar a peinar las pelucas con alguien con un rulo, porque Inclusive el maquillaje, había el pan stick. Que lo el mojabas pasting, con el de agua. Max Factor, que lo mojabas con agua y una mota y te dabas duro y eso se secaba y era una tiza en la cara. Sí, que ahora es una cosa maravillosa. Que ahora hay muchas opciones. ¿Qué es lo que tú ves mal con estas nuevas niñas que tienen todo y aún así no lo saben aprovechar? Eso es lo que yo quiero saber. O sea, por eso mismo. Porque tú misma mencionaste que hay unas que no sirven para nada. Eso mismo. Porque como lo tienen fácil, ellas creen que porque tienen una cara bonita y tienen un vestuario hasta cierto punto que es llamativo, ellas no les importa nada, no les importa el resto. Y así te aplauda una persona o te aplauda 20 personas, para ellas le va a dar lo mismo. Porque ellas no se han ganado o no han palpado lo que nosotras como tal hemos palpado. Inclusive Dar Ángeles o muchas chicas más que la Han puede afrontado el que las camino. sufrimos Claro. para que ellas lo han cogido fácil. Y claro, es más fácil porque hay chicas 18, 17 años que se hacen una cara maravillosa, pero tienen una actitud de mierda porque no saben ser agradecidas con el público o con la comunidad más que nada. Sí, a eso es a lo que te referías. Inclusive también hasta cierto punto también los dueños de las discotecas tienen culpa porque tú vendes una tarima a alguien que, o sea, podrá Solo porque se ve bien. tener un nombre o se vea bien. Bueno, Pero podrá como tener público, 800 seguidores en Instagram. ajá. Porque ahora se han vuelto reinas de redes sociales. Ajá. ¿Qué opinas de esas reinas de redes sociales? O sea, Pero hoy en redes día tú y yo sociales- también somos como que Ajá. queens de redes sociales, pero somos como que un poco más responsables con ese tema. Yo no me manejo mucho con las redes sociales, pero podrán ser reinas de redes sociales, pero te compran seguidores, porque de ahí que... ¿Cómo puedes tener 5,000 seguidores y todos los 50 likes en una foto? O sea, ñaña, hay algo que... No cuadra. el algoritmo no me cuadra. Entonces, pueden ser reinas en redes sociales en su mundo, pero... En el No. mundo real. O sea, en la pista de baile, no. Cuando tú te presentas, tienes un show tal día, tal X persona. Puedes tener 1,000 seguidores en tu Instagram y a la discoteca donde te presentas solo van 10, 20 personas. O sea, ¿dónde está No es palpable ese ¿Dónde público. está palpable tu público que te siga? A no ser que sea de Dubái, de Estados Unidos. Pero comprado. Ok, pues, bueno, claro, se compra. Se compran seguidores. Pero bueno, llegaste a Lolit. ¿Qué significa Lolit para Pandora Lombardi hoy en el 2026? Y Olip para mí. Y a mí, muchos amigos, Pierina, Fabián Cabeza, que fue donde yo me alisté hoy. Agradezco mucho a Fiorella Cárdenas que me maquilló. Y La Blair. Ajá. La Blair. La Blair. Yo no sé por qué se cambió el nombre de ella. Y la Pierina me ayudó mucho con el estilo en el... Oye, a mí me encantaría conocerla a ella. Pero sí, esta Pierina fue la que me ayudó con el peinado. Entonces, cuando yo vuelvo a Leolí y a generar el cariño de la gente o la aceptación de la gente, Pierina me dice, yo a Pierina, la conozco de la época de Vulcano. Ella me dijo en algún momento del año pasado, mira ñaña, creo que fue bien que tú te hayas desaparecido de esa época en Falinas o donde sea y hayas vuelto
¿Por qué? Porque obviamente tú has confirmado que teniendo la edad que tienes, puedes gustarle tanto a tu poco público que sigue desde hace tiempo y gustarle al nuevo público que está ahora. Porque hay mucha gente nueva que me quiere y me llama y me conoce. Me grita fuego y un poco de cosas, la loca bajar. A Carigua, como yo hoy es. Ay, no, ya mira. A Carigua, porque al principio era. ¡A Carigua! Entonces sí, es algo que... ¿Cómo, estoy cómo muy te, feliz. cómo te hace sentir eso? De que, mira, hay gente que tal vez hoy día ya no esté, porque lastimosamente la realidad es que la población LGBT no es muy longeva. Pero has logrado que chiquillos de 18, 19, 20... Bueno, hoy en día tener 25 es como tener 18, porque las cosas han cambiado. En mi época tener mi edad, que son 36, era un anciano. Y tener 75 como tú ya está muerto. Entonces, imagínate. Hoy en día lograr que un muchacho de 20 años te diga, te aman Nolas, Sí. fuego. ¿Cómo se siente eso? Haberte redimido, de haber desaparecido tanto tiempo, como te dijo Pierina, a volver ahora y recibir todo ese cariño de la gente. O sea, ¿cómo me siento? Me siento, o sea, hasta cierto punto aún todavía no lo asimilo. ¿En Todavía serio no- te cuesta asimilar? Sí, todavía no lo asimilo porque yo salgo a hacer un show que para mí es algo muy normal y puede gustar o no puede gustar. Pero yo veo al día siguiente las historias y recién en las historias veo la reacción del público y los aplausos. Y yo digo, wow, o sea, todavía tengo esa chispa que ya no es mi público de antes. Ahora es mucha gente nueva. Porque contados serán las personas mayores. Pero la mayoría es un público nuevo. O sea, yo digo, no, nunca cambié mi forma de ser. Sea, hasta cierto punto a veces soy un poquito grosero o mis bromas son un poquito fuertes. Pero es lo que le huele a la mujer. Claro. A la mujer le gusta y listo. Sin necesidad de pelearme con nadie. Yo nunca he tenido pelea con nadie. Nunca me he peleado con nadie. Nunca me peleé con la Caramelo, que la Caramelo... ¿Qué? A la que no todo el mundo le va- Todo el mundo sabe eso. Nunca. Yo siempre me he llevado bien con todo el mundo. Inclusive con Doménica. Me llevaba bien con Doménica y me llevaba bien con la Caramelo. Me llevaba bien con Gigi Paris. Me llevaba bien con la otra. Entonces, nunca me peleé con nadie. Entonces, yo creo que es eso. O sea, ser fiel a tú mismo y no dejarte llevar por limes y que diretes y tú tampoco llevar un chisme a la otra o hablar mal de otra persona. Criticar sí, porque Es hay que, parte de nuestra cultura. hay que hacerlo. Y si la otra persona lo acepta, y si la otra persona acepta que tú aplaudes por una diva en un concurso y no acepta que lo aplaudes por ella, entonces, chucha, ¿qué quieres que haga? ¿Que aplauda por todo el mundo? Sí. Yo ya sé por otra Que vez. pelees con esta persona solo porque no aplaudió y tú aplaudiste a otra persona cuando sabías que tu show no estaba bien. Entonces no, pues en tres cabezas estamos hablando de qué madurez, que tal vez en algún momento le entiendas. No creo que lo lleguen a entender esa persona. La verdad, ya sé a qué te refieres y no creo que lo entienda. Pero al menos tú no puedes aplaudir yo. Y yo sé que tal vez tú o tal vez Fabri no puedes aplaudir un show malo cuando ha sido malo. No lo aplaudan Por muy amigo que uno sea. por muy amigo que la sea. Uno siempre tiene que, como amigo, como lo que sea, inclusive como público, decir, ñaño, tu show estuvo terrible. No te presentes nunca más. Pero cuando estuvo bueno, dile, me encantó tu show que hiciste, te aplaudo, un fuego, sigue así. Llegamos desde 1999 al año 2026 y en realidad hemos conversado muchísimo. Vandolia Lombardi, ¿cómo te ves de aquí en 10 años? Muerto. O sea, sabes que yo lo he pensado. Y obviamente, cuando tú llegas a los 46, te vas a dar cuenta que... Varían 10. Ya, hoy, pero todavía estás enterita. O sea, te falta una década. Entonces, cuando tú ya llegas a los 46 o 45 realmente, que es cuando yo ya me he dado cuenta, o sea, tú sales y tú das, te maquillas y pateas y todos, pero al final tu cuerpo ya no reacciona como tal.
O sea, ya te empiezan a doler más que nada las rodillas. Terrible, una mano se te empieza a dormir. O sea, ya necesitas dormir más días para poder recuperarte. Inclusive me está pasando a mí ahora, no sé si sea normal, de que ya una canción yo ya no me la puedo aprender como antes. Tengo que pasar semanas por aprenderme las canciones que no me las sé. Por eso me gusta hacer canciones que ya me sirvan, que ya me sé, porque para mí es más fácil que hacer una canción nueva. Y como yo después de 10 años asumiremos de que si hay, que si Yolip sigue abierto, y siempre hemos hecho bromas, porque hay discotecas en Brasil que siguen todavía. Blue Space tiene 25 años, va a tener el aniversario este año, creo que de 30 o 40. Ajá, con Silvetti Montilla. Ajá, y la Silvetti todavía sigue de la época de la época de Wagner, de Vulcano, donde ya ella era mayor. Y ella estaba a punto de irse porque ya todo poniendo las regionales y todo, todo. digo, bueno, sus problemas. Y ella se vuelve a presentar, se ha vuelto a presentar. Y ahí esperemos que en este caso Leolib se mantenga 10, ya este año van 2, faltarían 8 años para que cumplan 10 años. Y de que yo obviamente siga estando ahí haciendo el show. Y espero yo también darlo, porque yo ya sé que mi público de ahora, que tiene 20, ya va a tener 30. Claro. Y ya va a... Y el público que tiene 40, mejor, sí va a tener... ya no está. Entonces sí, yo espero que más que nada por el sitio que se mantenga para yo seguir. Porque yo sé que este público que tengo ahora no lo voy a perder. Podré perder maridos y lo que sea, pero el público no, porque el público es muy diferente y tú como artista drag, lo haces por ellos. Así no los conozcas, porque tú podrás tener una discoteca con 100 personas y conoces a 20, pero te aplauden los 100. Así no los conozcas. Y siempre, chicas, sean cordiales con tu público, acérquense, abracen o tómense fotos, no sean creídas, no cojan, termina tu show y que vas a tomarte una foto en el baño y te quedas solo con tu grupo de amigos, no, porque nosotras al menos las rap nos debemos al público y ese público es el que va a pagar. Así no, a la persona que está, tu nombre en el flyer, en esa época dábamos flyer en Vulcano, salías a la calle a repartir volantes, ni siquiera eran flyers, eran volantes, ellos van a verte a ti. Igual, también van a verte así no quiero, pero igual van a pagar la música, pero tienen que chantarte tu show, porque durará 15, 20 minutos, pero ya les toca. O llegan tarde al antro. Para cerrar ya todo esto, de verdad, hemos hablado bastantísimo, parece que no, pero hemos hablado... Ya son las 5 de la mañana. Sí, hemos hablado full. Y yo solo debo decirte que como parte de esta historia drag, como parte de la cultura drag, porque antes y después de Reaccionario evidentemente hay un cambio, yo respeto mucho a todas las que estuvieron antes que yo. Yo respeto mucho a todas las que se bajaron los huevos para hacer lo que hoy en día yo hago con libertad y sin miedo de que subirme un taxi y me pase algo. Que pasaba mucho tal vez en tu época que subías un taxi con temor. Hoy en día te agarraba y tal. Ni siquiera te corría, ajá. Te veía y pasaba la rosa vela. Hoy en día yo me puedo subir un taxi tranquilo. Drag. Pintado 100% tranquilo sin miedo a que me pase nada. Ajá. Y eso, y yo te lo digo de manera muy especial y sin hipocresía, porque yo siento que contigo he sido muy frontal y nos reímos y conversamos poco, pero en lo poco que conversamos es interesante. Muchas gracias. Aquí, a esa vieja que yo muero porque vuelva, que es Dar Ángeles, que yo le tengo un cariño enorme y bárbaro. A ti y a todas esas viejas que estuvieron... Con una menta. A ti y a todas esas viejas que estuvieron antes, de verdad, muchas gracias. Gracias por haber hecho que hoy en día todas esas niñitas que se crean un Instagram de mujer puedan salir el día de mañana guapas, peinadas por una, maquilladas por otra, divertidas por otra más, se sientan tranquilas y se sientan libres. De verdad, muchas gracias. Y admiración enorme por todos los que estuvieron antes que mí. Y así mismo espero que ustedes que están viendo esto, ustedes drags nuevas,
que están aprendiendo a hacer todo esto en el camino, aprecien y valoren que antes de ustedes hubieron personas como ella, personas como yo, y mucho más viejas como Aranteles, por ejemplo. Y ya veremos si cuando tengan 46, 40, siguen ahí, a Taripa. Es difícil. Que esa también, claro. Y ya para cerrarlo, solo con una palabra. ¿Qué crees tú que es necesario, tanto para ti como para todas las drags, lo que vaya a hacer que tener 26 años en este ambiente te va a mantener? Ay. Aparte del fuego, paciencia. 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 Hay que tenerle paciencia. Tanto al público como al dueño del antro. A mí siempre me gusta decir antro. Al dueño del local. Hay que tener paciencia. Y al público, porque el público también tú podrás esmerarte un día. Un día te quieren y otro día no. Un día te podrás creer que a veces hacer el mejor show. Pero ese día al público no le gustó. Pero al día siguiente o la semana siguiente hiciste un show, whatever, y ese show gustó. Y paciencia en entender al público, porque a veces también el público, o sea, ellos son los que deciden, son los que pagan de entrada. Tú no puedes obligar a alguien que te aplauda, o sea, si un show es feo, o que aplauda un show bueno. ¿Entendés? Entonces, punto. Es tu show. Al final de cuentas eres tú y la que va con a tu casa, cuando te estás maquillando, te estás sacando las pestañas, la peluca, tú sabes que diste un buen show, así el público no haya reaccionado contigo. Acéptalo y punto, porque es el público y tú te debes al público. Y bueno, hemos llegado al final de este podcast súper interesante. Vamos a seguir, tranquila que yo te voy a llenar ese vaso, no pasa nada. Por favor. Hemos conversado de muchas cosas, de verdad, muchas gracias por haber accedido por primera vez. Gracias a ti por haberme invitado. Espero que no sea la primera. Me gusta mucho y yo ya te lo he dicho. Yo hubiera querido tal vez en algún momento, si no me hubiera ido a Salinas, salir en lo que hacías con las chicas, con las palabras y todo. Pero bueno, como dijo Fabián, Pierina, o sea, las cosas pasan siempre por algo. Y si tal vez yo no me hubiera ido a Salinas, ya se hubiera quemado, Claro. como la que sabemos. Ya estuviera quemada, pero no, se dio y lo estoy disfrutando y le voy a dar al público lo que ellos quieren hasta cuando se apague el fuego. Así de fácil. Así es. Y bueno, nos vamos, pero no sin antes decir una última cosa y con esto cerramos. Tía Magnolia, VIP 2, No.